Ahora sí, después de 30.000 intentos, buenas noches. Hoy vamos a darle inicio al segundo día de la semana del dinero, ¿ok? Esta transmisión va a quedar en mi perfil de Instagram por aproximadamente 10 días. Vamos a estar dejando todo el contenido. Más adelante vienen cosas bien interesantes con respecto a este tema del reto que lo vamos a seguir trabajando, pero de una manera un poco diferente. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a tener el contenido del segundo día de la semana del dinero. Hemos estado trabajando este reto, la primera semana de la salud, la segunda semana del dinero, la tercera semana vamos a hablar acerca del verdadero amor, del orden correcto del amor. Pero vamos a enfocarnos hoy en lo que concierne al poder reconciliarnos con el dinero. Muchas personas han logrado en su vida acumular grandes cantidades de dinero a partir de un trabajo honesto, un negocio, a partir de tal vez una herencia, pero si nosotros nos ponemos a estudiar realmente cuál es el origen de esa relación con el dinero, lo vamos a encontrar en generaciones pasadas, ¿ok? Entonces, si usted siente en este momento que le falta el dinero, que el dinero no le alcanza, que estás intentando hacer cosas para ganar más, pero a la larga nunca te quedas con dinero, algo está pasando. Cuando el dinero ha sido una fuente de sufrimiento para nosotros como personas o para nuestra familia, es muy probable que también te toque sufrir para obtenerlo, para retenerlo, para invertirlo, para ahorrarlo. Quiero que sepas que la energía del dinero está directamente relacionada también con la energía sexual, con la energía creativa. Hay personas, ¿verdad?, que esta parte no le entienden mucho, pero la energía sexual no tiene que ver nada más con el tema de las relaciones sexuales, sino el cómo tú te enfocas para crear. La energía sexual es energía creativa y la energía del dinero se conecta con estas dos. Si tú tienes creatividad, tú puedes generar distintas maneras de obtener ingresos, de obtener dinero. Pero el tema del dinero no es nada más obtenerlo, sino también el uso que nosotros le damos y de qué manera influye en nuestro modo de vida. Si nosotros somos unas personas que tenemos que trabajar demasiado para poder tener o para poder cubrir los gastos que tenemos, es una manera sufrida de obtener el dinero. Entonces, el dinero tiene que tener para nosotros un propósito específico. Todas las personas, bueno, el calor de Barranquilla no es normal, como se ha podido dar cuenta. Todas las personas tienen una necesidad de ganar dinero por algo específico. Pero hay dos formas de vivir y una es de manera reactiva y la otra es de manera proactiva. La mayoría de las personas viven de manera reactiva basado en el cubrir las necesidades con el dinero que se puedan ganar. A veces también nuestro sistema de creencia hace que no tengamos una buena relación con el dinero. Cuando hablo de vivir de manera reactiva es que a medida que se te van presentando problemas tú los vas solucionando y es como de repente un juego de ping pong. Viene la pelotica y tú le das con la raqueta, vuelve y regresa y le vuelves a dar. Y esa es la forma que muchas personas tienen de relacionarse con el dinero, que es dinero que va llegando, dinero que se va gastando o dinero que se va perdiendo en cosas que realmente no valen mucho la pena. Entonces, para poder comprender por qué no estoy en la posición que yo deseo o por qué no me va como yo quiero, tengo que comenzar a buscar dónde está el origen de mi relación con el dinero. La tarea de hoy, la tarea que hoy nos vamos a llevar todos es tratar de recordar cómo era esa relación que tenían nuestros padres y que tenían nuestros abuelos con el dinero. Por ejemplo, yo les estaba comentando ayer un poquito acerca de cómo era la cuestión con el dinero en la casa. Eran muy buenos productores, pero eran malos retenedores, porque tenían la creencia de que siempre iba a haber dinero, siempre se estaba produciendo y nunca les iba a faltar. Pero cuando llegaron momentos fuertes, momentos de enfermedad, momentos de escasez, de quiebre, ¿verdad? Porque todos en algún momento hemos tenido un momento de quiebre, entonces ya la energía para producir dinero no era la misma. Entonces, mira tus historias, ¿verdad? Tus historias de vida, de familia, cómo era la relación que ellos tenían con el dinero.
Esto que yo les estoy diciendo lo dicen demasiadas personas en las redes, sí, que es que tu creencia es limitante, que cuando tu papá te hablaban, y sí, sí tienen razón en eso. Se los digo yo que he vivido la experiencia de poder hacer el estudio de cómo el dinero entra, se sostiene y sale desde, digamos, unas 3 generaciones atrás. Resulta que en mi familia, mi abuelo, él tenía muchas fincas y tuvo 2 hijos. Bueno, él tuvo varios hijos, pero 2 hijos los cuales les heredó. Y uno de esos hijos era mi papá. Mi papá le dio mal uso a la herencia, pero su hermano le dio buen uso a la herencia. Este hermano de mi papá le da buen uso a la herencia, multiplica esa herencia que le dan, llega a tener más fincas todavía. Esas fincas le quedan a mis primos y hoy en día no existe ninguna de esas fincas. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que tú vengas de una familia pudiente o de una familia muy pobre no va a determinar cómo tú vas a terminar el resto de tu vida relacionándote con el dinero. Sin embargo, las células tienen memoria y esa memoria celular es la que hace que nosotros de cierta manera estemos influenciados por eso que vivieron nuestros antepasados en cuanto a cualquier área de la vida, incluyendo la del dinero. Hay personas, por ejemplo, que parece que tuvieran mucho dinero, pero no tienen nada en la cuenta bancaria. Y es digamos, la energía, el porte, la herencia que le da el tener algunos antepasados que sí lo hayan tenido. Entonces, ¿qué sucede hoy en día con el dinero? Sabemos que después de pandemia, ¿verdad? Hubo un año, digamos, de una bonanza falsa en la que todas las personas estaban en su casa encerradas y luego que salen, pues pueden gastar dinero. Este año que está cerrando ha sido un año sumamente difícil para muchas personas en la parte comercial porque es cuando se están sintiendo las consecuencias de esa pandemia en el área educativa, en el área empresarial. Todas digamos, estos ámbitos comerciales han sufrido esas consecuencias. Pero ¿qué pasa? Hay personas que en pandemia les fue muchísimo mejor y hay personas que en pandemia definitivamente quedaron en una tragedia económica. ¿Por qué? Eso tiene que ver con el sistema de creencias que nosotros tenemos con respecto al dinero. Todo es creencia. La forma en que tú te relacionas con el dinero, con las personas, con tu trabajo, la manera de producir, si es dolorosa, si es placentera, todo es creencia. Si tú crees que para ti es difícil tener dinero, así va a ser. Si tú crees que para ti es fácil tener dinero, así va a ser. Ayer yo les hablaba de lo que es el número mágico. El número mágico es esa cantidad de dinero que tú te fijas en tu mente, que tú necesitas tener para X cosa o que tú deseas tener para X cosa. Pero cómo se produce ese número mágico o cómo ese número mágico llega a tu cuenta bancaria por tu sistema de creencia y por la forma en que tú tienes de ver las oportunidades. Para nosotros poder tener una buena producción de dinero sostenible, que pueda ser una fuente de progreso para nuestra vida, tenemos que tener varias cosas claras. Una, tenemos que tener primero que todo el deseo ferviente de poder tenerlo. Cuando tú tienes una necesidad muy fuerte de comida, de pagar servicio, de pagar arriendo, tú tienes un deseo fuerte de tener ese dinero y casi siempre se manifiesta. Yo todavía puedo decir que conozco a pocas personas que han pasado mucha hambre o que todos los meses están sin un servicio público o que no tienen dinero para pagar de repente el alquiler. Sí, sí los hay, pero pasa un tiempo y eso después no sucede más, se nivelan y todo eso. ¿Por qué? Porque su deseo es poder cubrir las necesidades. La mayoría de las personas basan su producción de dinero en cubrir necesidades y no saben cómo generar una sensación de abundancia en su vida. La abundancia no es la cantidad de dinero que tú ganas, la abundancia es cómo te sientes tú respecto a eso que tú tienes, si tú sientes que es suficiente para ti, si tú sientes que es lo que realmente necesitas y a veces nosotros no nos creemos merecedores de tener un poco más. ¿Ok? Hay una realidad en la que nosotros tenemos que plantarnos y es que si yo deseo, por ejemplo, lo que todo el mundo quiere, una casa, un carro, yo tengo que saber que tengo que tener una producción que me permita tener esos bienes. Si yo no tengo una producción que me permita tener esos bienes, no lo voy a poder tener de ninguna manera, aunque parece como que 2 más 2 es igual a 4, sí es así. Pero a veces pensamos en lo que queremos, pero no estamos conscientes de las cosas que tenemos que hacer para poder obtenerlas. Entonces, una persona que tiene un deseo ferviente de poder producir, retener, ahorrar, invertir, es una persona que va a poder ver las oportunidades de producir dinero.
Pero ¿qué pasa si yo tengo mucho deseo, pero mi sistema de creencias no me permite ver más allá? Aquí es donde comienza lo que en el internet todo el mundo habla, que es el saboteo, el autosabotaje, el bloqueo. Y es de repente, yo quiero hacerlo, pero no creo que puedo hacerlo. Entonces, si tú tienes un deseo ferviente y una creencia de que puedes hacer que las cosas sucedan, entonces esto se puede manifestar. Pero ¿qué pasa si yo ni siquiera sé qué cantidad de dinero quiero, qué quiero hacer con ese dinero, por qué está dentro de mis propósitos? ¿Sí? Sabemos que todos necesitamos una cantidad mínima para vivir. Perdón, desde que tú abres los ojos, estás gastando dinero. Porque tú te despiertas en una cama donde estás durmiendo y tienes un aire acondicionado, tienes un ventilador, lo que sea que tengas allí para dormir, eso está produciendo un gasto de energía, eso cuesta dinero. Tú te despiertas, vas a desayunar, ese desayuno cuesta dinero. Vas a almorzar también. Te vas a trasladar en un carro, tu pasaje cuesta dinero. Estás vistiendo una ropa que lavaste con un jabón, con agua, con lo que sea, todo eso cuesta dinero. Entonces no podemos decir, por ejemplo, que el dinero no lo es todo, pero como les decía ayer, el dinero está en todo. ¿Cómo hacer para que esa relación sea amable conmigo? Lo primero es comenzar a limpiar nuestra energía sexual, nuestra energía creadora, que es la que hace que el dinero fluya o no fluya. Alba, ¿eso qué quiere decir? Que si usted no está reconciliado con tu energía sexual y con tu energía creadora, el dinero no va a fluir en tu vida. Si tú eres una persona que tiene problemas para relacionarte con los demás, tampoco va a fluir en tu vida. Si eres una persona que ha tenido dificultades con la figura materna, que es la figura creadora, que es la figura cuidadora, la de la abundancia, tampoco te va a ir bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Resulta que según la naturaleza, desde la época de las cavernas, el hombre era el que proveía y la mujer era la que administraba ese recurso. Si nosotras no estamos reconciliadas con ese rol fundamental que tenemos todos de poder administrar bien los recursos, el dinero no va a fluir en nuestra vida, ¿ok? Yo les confieso que en temas de administración yo estoy súper grave, súper grave. Pero ¿qué pasa? Que a partir de todos estos procesos que han venido en mi vida, he tenido que aprender muchísimo acerca del tema de la administración. Y me siento más tranquila. A veces no es la cantidad, a veces es el cómo tú administras esos recursos. Por ejemplo, hacer dieta es caro, dicen por allí. Pero si tú sacas la cuenta de la cantidad de chucherías, bueno, no voy a mencionar los nombres acá, de todo lo que tú sabes que te comes, que es dulce, que es chatarra, que es mecato, esas cosas también se gasta muchísimo más dinero, por ejemplo, que comerse una fruta. Aparte que los problemas de salud que todo esto trae hace que tengamos un gasto de dinero adicional. Entonces el tema del dinero tenemos que verlo no solamente, vuelvo y repito, desde la producción, sino desde el ahorro y de la buena administración. ¿Qué es lo que me puede hacer a mí ahorrar dinero? Cuidar de mi salud me hace ahorrar dinero. Administrar mis tiempos de trabajo me hacen ahorrar dinero. Administrar los recursos de la casa también. Pero una vez que yo logre ahorrar ese dinero, ¿qué voy a hacer con eso? Hay algo que nosotros tenemos que saber y tener en una lista de prioridades, ¿verdad? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? Y qué es lo que la prioridad, ¿ok? Hay prioridades, hay urgencia y hay cosas importantes. Si nosotros tenemos claro que esto, que son todas estas cosas, podemos darle un mejor uso y no gastar el dinero de acuerdo a los deseos y a las emociones que tengamos en estos momentos. Si ustedes se ponen a ver en las tiendas, en las grandes tiendas, siempre hay ofertas y descuentos para las cosas de las mujeres y de los niños. ¿Por qué? Porque nosotras somos las que compramos bajo los efectos de una emoción. Nosotras somos las que decimos, ay, qué lindo, qué bello. Y podemos tener 10.000 cosas de esas en la casa, pero igual nos provoca y la queremos comprar. Si nosotros vamos a hacer compras al supermercado con hambre, nosotros vamos a gastar más dinero. Incluso podemos llevarnos cosas que no nos van a beneficiar o que a la larga ni nos sirven, ni nos nutren, ni nada. Y eso es un gasto adicional de dinero. Entonces la invitación del día de hoy es que tú puedas reconocer esos patrones familiares de gasto, producción, ahorro e inversión. ¿Ok?
Gasto, producción, ahorro e inversión. En tu familia ahorraban, quién era el que producía dinero, de qué manera lo producían. Y yo estoy plenamente convencida que hoy en día tú estás siguiendo los mismos patrones o por lo menos un 60% de los patrones de tu familia de cómo producían el dinero allí. Hoy en día yo puedo decir que produzco el dinero de todas las maneras que mis papás producían dinero, de todas, y de mis abuelos, de todas las he experimentado. Me siento tan agradecida por esa herencia que ellos me dejaron del trabajo divertido, porque yo no puedo decir trabajo arduo, sí he tenido un trabajo arduo, pero ha sido un trabajo divertido, un trabajo provechoso, en el que he podido disfrutar de muchas cosas. ¿Ok? Entonces, quiero que mires esos patrones, quiero que agradezcas esos patrones y sobre todo que si tienes que dejarlos ir, déjalos ir y adquiere tus propios patrones de producción, de ahorro, de inversión y de retención del dinero, ¿ok? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer luego que lo identifiquemos es ponernos a pensar nosotros de qué manera tú te sientes cómodo y creativo produciendo el dinero. Si tú estás en un trabajo que no te gusta, definitivamente cada cosa que tú pagues con ese dinero que generó tu salario, te va a generar un dolor profundo. O sea, tú no vas a querer o no te vas a sentir cómodo pagando, por ejemplo, un recibo, pagando o comprando ropa. O sea, vas a sentir que te ha costado demasiado ganarte ese dinero como para gastarlo en algo y también pues le vas a atribuir una carga negativa a eso. Entonces, es importante que tú puedas reconocer cuál es la actividad que te genera tranquilidad, cuál es la actividad que a ti te gusta para poder generar dinero y lo hagas en este momento. No importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas. Si estás en una empresa que no te gusta y tú con tus servicios puedes generar una actividad independiente, comienza a hacerlo desde ahora. Comienza a invertir en contactos para que tú puedas generar un ingreso independiente y sentirte cómodo administrando tu tiempo, siendo creativo de cómo tú vas a poder prestar tus servicios mejor para que todo esto fluya, ¿ok? Para nosotros poder dar y recibir dinero tiene que ser de una manera amable y así nunca nos va a faltar. He tenido momentos en los que no sé de dónde va a venir el dinero para cubrir ciertas cosas. Eso me ha pasado a mí. El soltar el control de ciertas situaciones me ha dado la tranquilidad para poder producir ideas que me ayuden a generar más ingresos. A veces nosotros queremos controlar una situación específica y decir, es que si yo no trabajo de tal cosa, es que a mí la vida se me arruinó porque me quedé sin empleo o desde que ese negocio se me cayó, yo no levanté más nunca la cabeza en los negocios. Entonces no podemos anclarnos a situaciones que han sido negativas porque a la larga cada una de estas situaciones lo que hace es dejarnos una enseñanza y la fortaleza del carácter que vamos a necesitar para desarrollar negocios más adelante. Vuelvo y repito, como siempre digo, ustedes saben que yo soy muy creyente y para mí Dios está en todo, pero puede ser que para ti sea el universo, sea un santo, sea la energía, como le quieras llamar, sea Dios, Padre Celestial, Jehová, lo que sea. Todos los que hablan conmigo generalmente y ustedes también saben que hay una fuerza que es superior a nosotros. Y hay algo que nosotros debemos entregarle y es la capacidad de controlar todo. Nosotros no podemos controlar todo, no podemos controlar la economía del país, no podemos controlar los clientes que vamos a tener, tampoco podemos controlar la conducta digamos, del flujo financiero, ¿sí? Eso no lo podemos controlar, pero sí podemos enfocarnos en cumplir ciertas metas y tener esos números mágicos metidos en nuestra cabeza para que pueda manifestarse la oportunidad de poder producirlo, pero también ahorrar, retener, invertir. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa, este tema del dinero es demasiado extenso, pero una vez que tú logras meterte en todo este tema del estudio, tal cual como tú estudias tu carrera, ¿sí? A nosotros nadie nos dijo que teníamos que tener educación financiera y por eso es que hay tantos problemas hoy en día. Si a nosotros nos hubiesen enseñado que no tenemos derecho a comernos algo que no nos hemos ganado
o a tener algo antes de poder cumplir con una responsabilidad, ni siquiera existieran las tarjetas de crédito. Hay personas que dicen, y no voy a refutar esa teoría porque son gente que sabe muchísimo más que yo en cuanto a estos temas, que nosotros debemos endeudarnos para poder generar mayores ingresos. En ciertos momentos de mi vida adquirí ciertas deudas que tuve que trabajar un poco más para producir más y pagar las deudas, y una vez que pagué las deudas, digamos que mi flujo de dinero fue mayor. Excelente. Visto desde ese punto de vista, está bien. Pero nosotros no podemos enfrascarnos en tener que cubrir necesidades todo el tiempo con las deudas, porque las deudas a la larga nos generan un estrés que no nos deja producir ideas. Cuando nosotros estamos bajo los efectos del estrés, la ansiedad o la depresión, las ideas no fluyen, por lo tanto tampoco la energía creativa, por lo tanto tampoco el dinero. Entonces, este tema del dinero, vuelvo y repito, es bastante interesante. Si tú creciste en un hogar donde te proveyeron todo lo que tú necesitabas y te formaron con una carrera profesional para que tú buscaras un empleo, tu creencia de obtener el dinero es que a través del empleo tú lo vas a tener. Entonces, si no tienes empleo, no vas a tener. Y en esa posición se encuentran muchas personas. Si tú creciste en un hogar donde la gente era emprendedora, donde buscaban la forma de producir el dinero sin importar si era vendiendo hielo, vendiendo cositas en la calle, haciendo cosas en casa de familia, o teniendo un negocio, o emprendiendo, o lo que sea, entonces tú vas a crecer creyendo que así se produce el dinero. Si tú creciste en un hogar donde hubo personas que tuvieron que irse al extranjero para poder tener mejores oportunidades de trabajo, y desde el extranjero mandaban dinero para acá, entonces tu creencia es que tienes que irte de tu país para poder producir dinero. Y así sucesivamente. Aquí podemos estar hasta la madrugada echando cuentos de cómo son las creencias en cuanto a la producción del dinero. Y sí, el dinero trajo ciertas tragedias a tu familia, como pelear una herencia, o como que, bueno, mis papás se casaron, eran muy pobres, y ahora que tenían dinero, entonces ahora mi papá es infiel y ahora mi mamá es otra cosa. Entonces, esa experiencia o esa memoria emocional que tú puedes tener con respecto al dinero se está manifestando hoy en día en tu vida. Yo, Alba Moreno, tuve que luchar fuertemente con una situación que estaba en mi mente subconsciente, y era que cada vez que mis padres tenían una bonanza económica, algo malo pasaba. Entonces mi temor a producir mucho dinero era, ¿y si algo malo pasa? Y era algo que era inconsciente. Y de hecho he ido paso a paso, con mucho cuidado, explorando ciertos terrenos a ver si es verdad que algo malo va a pasar, porque es que yo no estoy exenta de todo esto, mis queridos amigos. Yo también tengo que trabajar ciertas cosas, y por eso estoy aquí con ustedes, para que aprendamos juntos y tratemos de superar las cosas juntos. Entonces, cuando yo te hablo que realmente hay que buscar cuál es la historia de la relación que tiene tu familia con el dinero, es porque de cierta manera eso está influenciando en tu vida actual. Y si bien es cierto que nosotros no somos responsables ni somos culpables de cómo ellos vivieron su vida, también es cierto que nosotros podemos comenzar a escribir una historia diferente. Entonces, invitación de hoy: ¿qué cree tu familia del dinero? ¿Cómo vivieron ellos esa relación con el dinero? ¿Y de qué manera eso se ha visto reflejado en tu realidad? El que quiera compartirme su experiencia en el privado puede hacerlo. El que quiera hacerme preguntas puede hacerlo. Pero definitivamente, mis amores, este tiene que ser el año en el que sanemos esa relación con el dinero. Yo no te hablo de ser millonario, yo te hablo de estar en paz, de que si hay dinero estés tranquilo, y si no hay dinero también estés tranquilo, que puedas confiar en todo el proceso de la vida, porque qué bonito es a veces sentir que no tienes nada y de la nada resulta que comienzas a tenerlo todo, ¿ok? Entonces, mis amores, deseo ferviente, estudie sus patrones familiares y nos vemos mañana con el favor de Dios, ¿ok? Besitos, que les vaya muy bien, chao, chao.